El recién asumido agente chileno ante la Haya por la demanda marítima boliviana, José Miguel Insulza, debió comparecer en su primer día ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. El objetivo, conocer detalles de esta segunda etapa de la defensa chilena y ratificar su postura sobre la defensa de la soberanía, porque esto es noticia. Bien, conocemos detalles de esta reunión con el diputado José Manuel Edwards, integrante de la misma instancia legislativa. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo estuvo la reunión? A eso de las 15:45, sí. José Miguel Insulza llegaba hasta la Cámara de Diputados. Mire, yo por lo menos estoy, y en general estamos muy conformes con muchas de sus respuestas. Creo que lo más importante es la claridad que él tiene para efectos de defender de manera cerrada los intereses de Chile. También clarificó a qué alcance habían tenido algunas de las declaraciones que él había hecho mientras estaba en la OEA para efectos de pedirle a Chile que conversara con Bolivia. Esto de dar una respuesta concreta a Bolivia frente a la demanda de salida al mar. Creo que la respuesta fue completamente satisfactoria en el sentido de decir que hoy día no hay diálogo posible porque el diálogo está radicado en la Corte. Por lo tanto, creemos que se dieron todas las circunstancias para que fuera una excelente entrevista y creemos que lo va a hacer muy bien. Esperamos que así sea. La nueva etapa que mencionó la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Él habló en qué iba a consistir, cómo iba a cambiar la estrategia de nuestro país para enfrentar la demanda boliviana. Mire, hay muchas cosas que todavía no se han podido conversar. El tema de la vocería es algo que... claro, la vocería está en manos del canciller Heraldo Muñoz, lo cual es razonable. Sin embargo, ¿cuál va a ser el involucramiento general? Tampoco hay claridad completa. ¿Usted lo prefiere a él de vocero? Lo que pasa es que, a mi juicio, es difícil que la gente pueda ser a la misma vez vocero, porque el vocero tiene que hablar muchísimo y se puede equivocar. Y como se puede equivocar, el que se equivoca no puede ser el agente. Es más fácil que José Miguel Insulza se equivoque en sus declaraciones, por lo que conocemos de él, ¿no? Que es un tipo más bien de declaraciones fuertes, que responde directamente, por los años de experiencia política. Claro, pero la pregunta es, nosotros queremos, ¿hasta qué punto queremos que sea el agente mismo el que tenga que responderle toda la cantidad de, con mucho respeto, por las cosas no tan simples y no tan respetuosas que nos dice Evo Morales? ¿Y deberá responder el canciller entonces, siguiendo esa misma línea? Quizás deberíamos tener un tercer personaje en esta historia. Absolutamente. Mire, yo creo que en esto Bolivia nos va ganando 3-0 y tenemos que hacer un cambio. Y le voy a decir por qué. Primero, estamos en el segundo tiempo. Sí, en el segundo tiempo. Pero se puede mejorar y yo estoy seguro que van a haber mejoras. Primero porque el presidente Morales está absolutamente dedicado a esto. Y el único que tiene el volumen comunicacional, la fuerza política en Chile para contrarrestarlo es la presidenta Bachelet. A la presidenta lo va a recibir François Hollande, Angela Merkel, Vladimir Putin. ¿Pero usted cree que es conveniente que la presidenta inicie, le siga los pasos al presidente Evo Morales, imite parte de su estrategia, se vaya a Europa a pedir apoyo? No. Yo prefiero una política mucho más sobria de lo que veo en Morales. No, yo quiero la política chilena como ha sido siempre, pero sí que se involucre el presidente o la presidenta, en nuestro caso la presidenta, porque para contrarrestar a un presidente usted no lo puede hacer con un canciller. Simplemente están en distintas ligas. El presidente es quien representa a todos los chilenos y tiene una fuerza y por protocolo va a ser recibido por todo el mundo. El canciller no, va a ser recibido como corresponde a nivel de canciller. ¿Y José Miguel Insulza, como ex secretario general de la OEA, no tiene un peso mayor a la hora de ser recibido por distintos líderes políticos mundiales? Sin duda, y yo creo que ahí están tirados los dados, digamos. Ahí está la apuesta que se hace en José Miguel Insulza, porque él es una persona muy conocida, tiene una red de contacto y creemos que lo puede hacer muy bien. Pero fíjate que además de la gente y el presidente Morales, ellos tienen a un vocero, que es el expresidente Mesa. Y nosotros no tenemos ninguna figura dentro de la vocería que sea del peso de un expresidente. Y por eso es que por lo menos yo creo que debiésemos considerar la incorporación del expresidente Piñera para la vocería de parte de la Haya. Y de esa manera también se cierra otro flanco. Y es el flanco de que todos quienes están defendiendo a Chile hoy por hoy son personas de un sector político. Si usted quiere que sea transversal y que sea una política de Estado, es muy importante que haya gente de todos los sectores, los mejores, pero de todos los sectores. ¿Y usted cree que eso también podría ser flanco de críticas por parte de sus sectores de la oposición, que no haya ninguno de sus representantes en esta defensa por la soberanía territorial? Mire, la defensa de los intereses de Chile no tiene izquierdas o derechas,
Pero no hay falta de cohesión, como dijo el ex agente Bulnes. No hay falta de cohesión. Acá hay una, mire, y yo le puedo dar un ejemplo. Cuando nosotros hablamos con la prensa, lo hacemos indistintamente con diputados de derecha o izquierda, porque sabemos perfectamente que vamos a defender los intereses de Chile. Sin embargo, si a Chile le va mal, o hay tropiezos en el camino, o hay diferencias de opinión, para cerrar ese flanco es muy importante que haya un abanico político de los que estén defendiendo. A ver, en definitiva, ¿a usted le gustaría entonces a José Miguel Insulza como agente en la Haya, sí, el expresidente Piñera de vocero y un rol más activo de la presidenta? Exactamente. De esa manera ya no estaríamos en el 3-0 que a mi juicio hoy día estamos con Bolivia y tendríamos hoy día una defensa mucho más... O sea, la defensa hoy día de Chile es muy sólida. Lo que pasa es que en la pata comunicacional y en la pata política, ahí está más débil. La parte jurídica está perfectamente bien. Yo creo que el ex agente Felipe Bulnes lo hizo estupendo y creo que es un nivel muy alto. Y ese no fue el problema nuestro. El problema nuestro, a mi juicio, es más político-comunicacional. Muy bien, pues diputado Eduardo, se le agradecemos por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Atentos estaremos a esta segunda etapa de defensa. Que esté muy bien. Hacemos pausa comercial y volvemos enseguida con más de estas noticias. Escríbanos hashtag Esto es Noticia. Conserva tus momentos únicos en el segundo exacto con el nuevo Sony Xperia Z5, el smartphone con la mejor cámara del mundo. Primero en Claro, tener el smartphone que siempre quisiste con Claro es posible. Dejamos esto, vamos con otras cosas. Los 10 años de colusión del papel podrían generar compensaciones en dinero a los consumidores afectados. Eso es al menos lo que espera el CERNAC y que podría concretarse tras la disposición de la CMPC de acogerse a una mediación voluntaria colectiva. Conversamos con el director del CERNAC, Ernesto Muñoz. ¿Cómo está, director? Muy bien, buenas tardes. Hoy día hubo una reunión muy importante con representantes de la CMPC para iniciar la búsqueda de la fórmula que permita las compensaciones. Así es, la empresa había expresado su voluntad en general de participar de esta mediación colectiva, en este caso CMPC aceptó la mediación colectiva, la otra empresa no lo aceptó, pero la reunión de hoy día justamente buscaba ver qué pasos concretos se van a dar para representar esa voluntad. Pasos concretos que tienen que ver con fundamentalmente información, información para la determinación de los perjuicios. Aquí lo que nosotros queremos es que de manera robusta podamos hacer estudios que nos permitan determinar cuál ha sido el sobreprecio, esto es, el precio al que los consumidores no pudieron acceder porque estas empresas se coludieron y que se tiene que representar, a nuestro juicio, en compensaciones, idealmente en dinero para los consumidores. Director, la Conadecus realizó un estudio sobre el perjuicio a los consumidores y este perjuicio lo estimó en 510 millones de dólares. De hecho, se trabajó en una fórmula que habla de un pago promedio por persona de 20.000 pesos. Ese estudio, ese informe, ¿no es concluyente para determinar cuál es el real perjuicio a los consumidores chilenos? Bueno, recordar que Conadecus es parte de esta mediación colectiva en conjunto con Odecu, que es otra de las asociaciones de consumidores que tiene mayor tradición en nuestro país. Y aquí lo que nosotros vamos a tener es un examen muy robusto de toda la información que se requiere. Aquí, en la experiencia comparada y las recomendaciones de la propia, por ejemplo, Unión Europea para la determinación de las compensaciones a propósito de libre competencia, se señala que hay que tener datos precisos de los costos, los precios, los tiempos durante los cuales se ha señalado este tipo de maquinaciones fraudulentas y a partir de eso se tienen que generar distintos modelos econométricos. Aquí lo que nosotros vamos a apuntar es a establecer los estándares más altos de información para llegar de manera más precisa al perjuicio y, por cierto, informar de eso también de manera adecuada e ir informando paso a paso. Una vez que tengamos los perjuicios determinados, con estos modelos econométricos robustos, tenemos que pasar a la fase final, que es la determinación de cómo estas compensaciones le llegan a los consumidores. Y esta determinación y esta fórmula para dar a conocer el valor exacto de la compensación, ¿tiene que ser también visada, por decirlo de alguna manera, por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o es una mediación que solo involucra, en este caso, al CERNAC? Solamente involucra la parte de protección al consumidor y lo que nosotros hemos visto es que, por ejemplo, Conadecus presentó esta demanda colectiva, nosotros decimos que eso no es incompatible con la mediación colectiva, de hecho la propia Asociación de Consumidores fue una parte de este proceso y lo que esperamos es que esto sea robusto. De hecho, le hemos indicado a la empresa que parte importante de esta mediación no solamente consiste en entregar toda la información, sino que la compensación sea para todos los afectados, que en este caso son todos los chilenos. Y eso luego lo vamos a representar eventualmente en el tribunal para que también pueda visualizarse si esta información es correcta, si los perjuicios están correctamente apreciados y si hay compensaciones de que efectivamente se ha reparado el daño. Pero el Tribunal de Libre Competencia lo que corresponde ahora es de forma paralela pronunciarse sobre la infracción a libre competencia. Recordemos que aquí hay un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica.
y ahí lo que se tiene que determinar es la infracción y la aplicación de la multa o el beneficio en el caso, por ejemplo, de la empresa que se autodenunció. Cuando se concrete la mediación voluntaria, se determinen los montos de las indemnizaciones. ¿Esto quita que se puedan entablar acciones judiciales en contra de la CMPC o son veredas distintas? De hecho, hoy día tenemos el caso de esta acción colectiva que presentó Conadecus contra las dos empresas. En el caso de la empresa SCA, nosotros también vamos a iniciar acciones colectivas porque en el caso de ellas no se acogió la mediación colectiva. ¿CERNAC no va a iniciar entonces algún tipo de acción en contra de SMPC porque está mediando con ustedes? Mientras tengamos la disposición de la empresa, mientras tengamos la información que nos está pidiendo y avancemos de manera clara la determinación de los prejuicios y luego la compensación, vamos a mantenernos en el ámbito de la mediación colectiva. ¿Y cuándo se presentaría entonces la demanda en contra de SCA, que es la empresa que no se acogió a la mediación? Bueno, lo vamos a estar informando. En este caso, lo que nos sí corresponde es que una empresa que no ha tomado la oportunidad de representar su declaración pública, recordemos que estas empresas no solamente reconocieron a través de la declaración compensada responsabilidad, sino que se hicieron cargo públicamente de que ellos iban a ser responsables de los prejuicios. Aquí la empresa no ha tomado esa oportunidad y es por eso entonces que se va a exponer no solamente la demanda colectiva, sino también la aplicación de las multas y, por cierto, luego las compensaciones que sean determinadas en los tribunales. Director, nos queda poco tiempo, pero las compensaciones son para los 17 millones de chilenos de todas las edades. No se va a hacer ningún cálculo al respecto de quién ocupó más o menos confort en los 10 años de colusión. Lo que nosotros vamos a hacer ahí, en primer lugar, aquí no se requiere para la determinación del colectivo que uno haga un examen demasiado profundo, porque evidentemente se trata de un bien de consumo básico que es utilizado por todas las familias, por lo tanto los afectados son todos los chilenos. En segundo lugar, tampoco se va a requerir que uno tenga una boleta, porque eso evidentemente es imposible y además que lo haría muy difícil. En tercer lugar, vamos a buscar un mecanismo que sea eficiente, luego la determinación del perjuicio, para que evidentemente el ejercicio de este derecho a la compensación no salga más caro que el propio beneficio a obtener, y eso vamos a tener que hacerlo en su tiempo, pero evidentemente bajo este tipo de principios. Compensación para todos, que todos los perjuicios sean entregados a los consumidores y que todos los consumidores chilenos reciban idealmente un montón de dinero. ¿Tiempo para la búsqueda de la fórmula? ¿Meses? ¿Semanas? Primer semestre del próximo año, de todas maneras, vamos a tener el perjuicio evaluado y vamos a estar informando del avance de esta mediación. Gracias, director, que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Hacemos pausa comercial y volvemos. Espérenos. Derrota del gobierno hoy en el Congreso es que el 4,1% de reajuste salarial propuesto por Hacienda ya no solo es rechazado por la ANEF. La Cámara de Diputados votó en contra del incremento y de nada sirvió el acuerdo con parlamentarios de la nueva mayoría. 7 abstenciones del propio oficialismo que se sumaron al rechazo en bloque del Partido Comunista. Mientras tanto, los chilenos deben seguir enfrentando un nuevo paro del sector público, pero hay novedades porque hace poquito rato también en el Senado se aprobó finalmente el reajuste con la cifra del 4,1%, por lo tanto mañana de nuevo debe ser analizado por los diputados. Quien participará de la discusión es el diputado Pablo Lorenzini, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo está, diputado? Bueno, me encontraba con el director del CERNAC. Sí, pues. Y le pedí que mañana en la mañana me acompañe, ¿no es cierto?, a la Cámara de Diputados para el tercer trámite. ¿Por qué necesita el CERNAC? Lo escuché que usted lo entrevistaba y él es experto en compensaciones. Y lo que necesitamos allá es que hable con el ministro de Hacienda para que compense un poquito a los que menos ganan respecto a los que más ganan. Así que él tiene los conocimientos y las técnicas para hacerlo. Diputado, usted se abstuvo de votar en la votación del día de hoy, a pesar de que había un acuerdo entre la nueva mayoría y el gobierno, el Ministerio de Hacienda, para aprobar el 4,1. Vámonos por parte. ¿No era acuerdo de todos? Primero, el presupuesto, que lo aprobamos también hoy día, sí, en Valparaíso, ¿no es cierto? Y el reajuste, para mí no son temas de gobierno, da lo mismo que estar en el gobierno. O sea, uno defiende el presupuesto para las distintas áreas, ¿no es cierto?, sus regiones, en fin, y el reajuste para casi 1 millón de personas, 900.000 que trabajan de una manera u otra para el Estado, no tiene nada que ver con los gobiernos. O sea, por lo tanto no es derrota del gobierno, es un enfrentamiento como corresponde dentro de lo que es la ¿Es derrota del ministro de Hacienda? Entre un ejecutivo y el Parlamento. Tuvo poco manejo político el ministro de Hacienda. Le quiero preguntar por el ministro Izaguirre. ¿Qué labor, qué función ha jugado en toda esta historia el ministro? Aquí el que en los últimos 30 días en el Congreso, el que manda es el ministro de Hacienda. Y todavía le quedan 2 semanas más. ¿Y no es labor también del ministro Izaguirre negociar, convencer a sus propios parlamentarios de aprobar ciertas iniciativas del gobierno? Las otras leyes. Esto es plata, solo Hacienda. Que es lo mismo que se nos viene en 2 semanas más, que el último proyecto importante para este año,
que es la reforma tributaria a la reforma tributaria, que es lo que queda para la próxima semana. ¿Y entonces al ministro Valdés le faltó algún manejo político para convencerlos a ustedes que se abstuvieron y votaron en contra, conseguir los votos? Primero, o sea, estuvo asequible. Conseguimos algunas cosas. Yo planteé esta mañana, ¿no es cierto?, un bono de término. Ya, estuvimos negociando ahí. Que de 100 y tanto bajó a 70 y tanto. Claro, pero ampliamos, ¿no es cierto?, no solamente a los que ganan hasta 300.000 pesos, sino lo que lo llevamos hasta los que ganan hasta 687.000 pesos. Oiga, ¿los trabajadores honorarios no van a verse beneficiados con el reajuste? ¿Estamos hablando por lo menos 400 personas o más? No, o sea, a ver. Primero logramos aquello, aunque sea poco, pero un bono de 71.000 pesos pagado en las próximas semanas, ¿no es cierto?, a estos 400.000, 500.000, creo que calculamos, funcionarios, que no estaba, un aporte. Segundo, la democracia cristiana, nosotros habíamos planteado, el diputado Morano y otros, en términos de hacerlo escalonado. El ministro recogió la parte de abajo. Efectivamente, para los que ganan menos de 300.000 pesos, el reajuste sube de un 7 a un 9%. O sea, eso está bien, ¿ya? Para disminuir la diferencia. Los que ganan más de 6 millones, parlamentarios, ministros, subsecretarios, ¿no es cierto? Y jefes de servicio, usted con estas cositas que le agregaron el reajuste, ¿lo convencieron de votar mañana a favor? No, pero ¿dónde estuvo la discrepancia? ¿Dónde? Que nosotros le dijimos, a ver, los que ganan entre 4 millones, por dar una cifra, y entre 6 millones, que van a recibir el reajuste completo de 4,1%, para un sueldo de 6 millones, 6 por 4 son 245.000 pesos, un salario mínimo. Para el que gana 1 millón de pesos son 40.000 pesos, 6 veces. Dijimos, ¿por qué no le damos un 2% a los que ganan entre 4 millones y 6 millones? Para ir acortando la brecha, tal como los de abajo les dimos más. A esto le damos la mitad. Y ahí no le fue tan bien. Y ahí no le fue con bien. esa platita yo esperaba subir al 4,5, que era nuestra aspiración. Y en esa parte no fue bien. Y por lo tanto, ¿qué quisimos hacer? Ha enojado el ministro, pero por eso digo, no es una cosa de gobierno. Uno defiende hasta donde puede. Y entre varios dijimos, démosle una señal que esa parte, todo el resto lo aprobamos, pero esa parte no estamos satisfechos. Pero ahora el Senado dice... se vaya, y me acaban de decir que, claro... Se aprobó en un 4,1 y mañana, por lo tanto... Mañana vuelve a la Cámara de ¿Y Diputados. usted cree que ahora se aprueba la cosa porque fueron 17 votos en contra y abstenciones de la nueva mayoría? ¿Usted cree que estos 17 votos mañana van a estar? Esta noche me imagino que el ministro y sus asesores van a estar muy activos. Vamos a ver mañana qué es lo que dicen los diputados. ¿Y a usted ya lo convencieron? Porque es que yo creo que se puede hacer un esfuerzo más. Alguien me decía, pero Pablo, la situación está bien. Pero justamente si graduamos un poco a los que están allá, con mucho respeto a los que ganan entre 4 y 6 millones, pero que reciban 120.000 pesos de reajuste en vez de 240 frente a los 20.000 o 30.000 pesos que van a recibir otros, me parece razonable hacer ahí un esfuerzo también, ¿ya? Y por lo tanto yo al menos voy a seguir insistiendo. Es cierto que tiene que ser rápido, porque ya hay que hacer los cálculos, porque esto ya a mediados de diciembre hay que pagar. Yo esperaba que de aquí al Senado fuera la señal que le dimos al ministro, ya póngale el 4,5, suba 3, 4 décimas más. Pero está hecho de hierro, ¿no es cierto? Y no hubo ninguna posibilidad. La verdad es que uno se queda con un poquito sabor a poco. Yo creo que se podía haber dado algo más. Es cierto que se le hizo un esfuerzo también a los asistentes de la educación, a la zona extrema, ya los bonos, los distintos bonos, pero en el reajuste directo. Yo decía, y usted calcule que un sueldo de 300.000 pesos, 3 por 9 son 27.000 pesos, o sea, son 800 pesos diarios. Es cierto que está mejor que hace algunos años cuando yo dije que daba para un cuchuflí al día, hoy día da para comprar 2 cuchuflí al día, pero podíamos haber hecho sobre todo el buscar acercar entre los que menos ganan y los que más ganan. Creo que ahí el ministro al final se complicó un poco. Ojalá que mañana todavía podamos sacarle algo. Veamos qué pasa mañana. Por lo pronto el paro continúa, la NEF tiene movilización mañana también. Gracias, diputado. Pero le doy buena noticia porque yo escuché aquí mientras estaba allá afuera, ¿no es cierto?, que el canal va a dar un 15% de reajuste, entonces bueno, tienen suerte ustedes. Todos aplauden en este momento. Los camarógrafos 20%. Por supuesto, siempre ganan más. Gracias, diputado, que esté muy bien. Buenas tardes, gracias. Pausa y volvemos. Quédese. El 73% de los hogares chilenos tiene alguna deuda. Así lo dio a conocer el Banco Central en la encuesta financiera de hogares. Las deudas más comunes son las de consumo, seguidas de las hipotecarias y las relacionadas con la educación. El sondeo indica que los hogares acomodados son los más endeudados, con un 82,8%, y en los estratos bajos son las casas comerciales las que lideran los créditos con un 32%.
Analizamos el estado financiero de los chilenos con Alejandro Ursúa, economista de la UNAV. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandro. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Más de 7 de cada 10 hogares en este país tienen una deuda. ¿Esto tiene que ver con que no somos ordenados en nuestro presupuesto mensual o simplemente a los hogares chilenos no les alcanza para llegar a fin de mes? Lo primero que tenemos que hacer aquí en este caso, Gabriela, es desmitificar un concepto. El endeudamiento per se no es malo. De hecho, ¿no es cierto?, pasa a transformarse muchas veces en el principal vehículo de, por ejemplo, adquisición de un bien mayor, como el caso de una casa. De hecho, cuando empieza a dirigar un poco la información uno se da cuenta que un porcentaje bastante relevante de esta deuda reflejada en el sistema financiero por parte de los chilenos pasan importantemente también por la compra y la adquisición de bienes raíces, como el caso de los créditos hipotecarios, que la gran mayoría de los chilenos tenemos como única o principal forma de financiamiento, ¿no es cierto?, de llegar a este gran sueño de la casa propia. Entonces, cuando hablamos del endeudamiento per se, el endeudamiento, ¿no es cierto?, un endeudamiento responsable, ¿no es cierto?, una muy buena vehículo de crecimiento y de capitalización. ¿Qué porcentaje del sueldo podríamos considerarlo como un endeudamiento razonable? A ver, en general, cuando hablamos de finanzas, lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de finanzas familiares, ¿no es cierto?, nuestra organización, nuestra familia tiene que funcionar exactamente igual como funciona una empresa. Vale decir que yo tengo 12 ingresos durante el año y estos ingresos tienen que ser superiores a mis egresos. Vale decir, tengo que ganar más plata de la que gasto. Esa es como la primera, ¿no es cierto?, recomendación. El segundo término, que nosotros generalmente cuando estamos teniendo algún tipo de gasto por término hipotecario, deberíamos hablar que no debería superar entre un 25 y un 30% máximo de nuestro ingreso. ¿Ya? Si no, significa que vamos a empezar a sacrificar otro elemento, que vamos a empezar ¿no es cierto?, a gastar en deuda, ¿no es cierto?, generar deuda para poder cumplir con nuestros compromisos financieros. Iríamos a hablar que también deberían andar entre un 20 y un 25% como máximo nuestra capacidad de endeudamiento de corto plazo, vale decir, casas comerciales, supermercados o tarjetas, ¿no es cierto?, de crédito que nosotros ocupamos en nuestro diario vivir para comprar diferentes elementos. Entre un 25, ¿no es cierto?, o sea, 25-30 hipotecarios y un 20-25 máximo en deudas de corto plazo. Eso es la principal concentración. El tema es cuando efectivamente estamos llegando a generar compra a través del crédito, simplemente. Y nos damos cuenta que hoy día, lamentablemente, el nivel de sobreendeudamiento de la familia chilena dice que hay un porcentaje importante de la población que tiene un mucho más fácil acceso al crédito. Por ende, también los quintiles más bajos de la población tienen un acceso al crédito bastante más caro que la gente acomodada. Ese tiene que ver más con las casas comerciales, por ejemplo, que entregan la posibilidad de comprar en cuotas, incluso la mercadería del mes. Exacto, también, ¿no es cierto?, las divisiones de consumo de los bancos, también, ¿no es cierto?, si uno los compara, el valor del CAE, este costo anual equivalente a los créditos, nos damos cuenta que también son bastante más caros. Entonces, ahí la preocupación es cuando estamos gastando más de lo que ganamos. Y ahí un poquitito, yo creo que somos varios economistas que hemos hablado con respecto a la necesidad de que exista una ley bastante impopular, pero bastante sana con respecto a las finanzas personales, que hablamos de una ley de deuda consolidada. Vale decir, ¿no es cierto?, que nosotros como seres humanos, como RUT único, tengamos un máximo nivel de endeudamiento en función de nuestros ingresos. Y que a la hora de pedir un crédito, ya sea en un banco, en una casa comercial, etcétera, se sepa cuál es el total real de todas las deudas agrupadas. Que esta deuda entre sí conversen y diga, ¿sabe qué más, señor? Usted está accediendo más allá de lo que es razonablemente sano para usted para poderse comprometer en términos de deuda. Lo que pasa hoy día, ¿no es cierto?, yo con mi liquidación de sueldo voy a la casa comercial A, la B, la C y la D, en la cual acredito mi nivel de ingreso y cada una me entrega una capacidad de deuda en función de mi ingreso, pero no ¿no es cierto?, no relaciona a mi función de ingreso versus también mi nivel de endeudamiento. ¿Y qué pasa también, Alejandro, cuando utilizamos el crédito para suplir ciertas necesidades básicas? Estoy pensando, por ejemplo, en alimentación, ya mencionábamos la mercadería, y también en las compras de vestuario. La deuda de consumo, en relación al porcentaje general, un 30% tiene que ver con las compras de vestuario. O sea, estamos pagando ropa, estamos pagando comida con tarjetas de crédito. Claro, lo importante, como yo te decía, Gabriela, es cuando lo logramos mantener dentro de un parámetro saludable, ¿vale? Es decir, yo entiendo que este concepto es una forma de comprar, pero además también es una deuda que yo tengo controlada y acotada. Pero ¿no sería mejor, por ejemplo, dejar la opción del crédito para aquellos artículos del hogar que son más importantes, que son más caros, los un bienes de comedor, consumo duradero, un digamos, living, ¿no? una cocina, más que la polera, el pantalón y el zapato? Exacto, lo que siempre
cuando uno ve estas cifras, la verdad que son alarmantes. Nosotros, yo creo que efectivamente en Chile tenemos la necesidad de poseer una ley de deuda consolidada. Deberíamos tener una deuda consolidada cuando nos damos cuenta que ¿no es cierto?, el fin del Estado es promover el bien común de las personas y que las personas no somos responsables, ¿no es cierto?, financieramente con nuestros ingresos. Entonces hoy día nosotros nos damos cuenta que mucha gente a lo mejor accede a comprarse ese televisor en el cual está esperando que le llegue un bono, una plata extra con el cual lo va a financiar. Nos damos cuenta que además, ¿no es cierto?, si bien tenemos ingresos, ¿no es cierto?, esporádicos, también tenemos que considerar que también muchas veces hay egresos que también son esporádicos que a la larga también nos van a afectar nuestro consumo. Alejandro, nos queda poquito tiempo, pero ¿es recomendable agrupar todas las cuentas en una sola? Es decir, la tarjeta de crédito de distintas casas comerciales, más la cuota de la tarjeta de crédito del banco, etcétera, ¿lo agrupo en un solo crédito y pago una sola cuota? A ver, hoy día tenemos tasas de créditos de consumo bastante atractivas que me permitirían de alguna manera consolidar deuda, como ¿no es cierto?, como tú lo planteas. Pues lo lógico sería hacer un buen ejercicio, significa todos los montos que yo tengo esta tarjeta, lo llevo ¿no es cierto?, a una gran contenedor de todas estas deudas, pero lo que yo debería hacer con posterioridad es cortar mis tarjetas de crédito anteriores, cerrarlas, ¿no es cierto?, y también restringir o pedir, ¿no es cierto?, al banco que me disminuya mi línea de crédito, sino simplemente lo que estoy haciendo es adquiriendo un nuevo crédito, estoy liberando líneas de crédito, estoy liberando mi nueva capacidad de crédito, ¿no es cierto?, para volverme a endeudar. Entonces, cuando hablamos de esto, es una buena instancia siempre y cuando seamos lo suficientemente responsables para ir cerrando estas ventanas que a la larga me pueden tentar en caer, ¿no es cierto?, nuevamente un nivel de endeudamiento que es poco saludable. Muchas gracias, Alejandro. Se ha dicho entonces a cortar las tarjetas de crédito, pagando la deuda. Que esté muy bien. Y muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Tenemos un consejo para ustedes. Necesitamos que este 27 y 28 de noviembre se escuche más fuerte que nunca el Vamos Chilenos. Vamos Chilenos. Vamos al banco, vamos a las actividades planificadas, vamos a superar la meta de 28.000 millones de pesos. Vamos juntos por los niños con discapacidad, vamos chilenos de Arica a la Antártida. Este 27 y 28 de noviembre, Teletón, la hacemos todos, quedan solo 2 días, no lo puede olvidar. Teletón, la hacemos todos. Y con esto ya nos vamos, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar en UCB Televisión. Nos reencontramos mañana, que esté muy bien.